Caso número 1, el mayor misterio no resuelto del océano. En las profundidades del océano, donde la luz del sol se convierte en una mera ilusión y los secretos más oscuros se esconden entre las sombras, yace un misterio que ha atormentado a la humanidad durante más de un siglo. El caso del Nautilus perdido, un emblemático submarino de la Segunda Guerra Mundial que, según las leyendas, nunca debió haber sido encontrado, porque lo que esconde en sus entrañas podría cambiar nuestra comprensión de la historia. El 15 de agosto de 1945, justo cuando el eco de la victoria resonaba en las naciones aliadas, el Nautilus desapareció sin dejar rastro mientras realizaba una misión de reconocimiento en el Océano Pacífico. Desde entonces, su paradero se convirtió en un tema de especulación voraz, alimentando teorías de conspiración que han perdurado hasta nuestros días. Las primeras búsquedas del Nautilus fueron llevadas a cabo por escuadrones de la Marina de los Estados Unidos, quienes, tras recibir informes de avistamientos inusuales en la zona, se lanzaron a un esfuerzo infructuoso por encontrar el submarino. Testigos de la época relataron haber visto luces extrañas en el cielo la noche de su desaparición, descripciones que resonaban con ecos de antiguas leyendas sobre seres de otros mundos. A medida que pasaron los años, las historias comenzaron a fusionarse con la cultura popular, provocando que muchos creyeran que el Nautilus había sido víctima de un experimento secreto o, incluso, de un encuentro extraterrestre. Sin embargo, lo que realmente ocurrió esa fatídica noche sigue siendo un enigma aterrador, un rompecabezas cuyas piezas parecen estar dispersas entre las profundidades del abismo. En 1977, tras décadas de silencio, un grupo de científicos oceanográficos logró captar una señal extraña en la misma área donde el Nautilus había desaparecido. La grabación, conocida como el eco de la profundidad, reveló patrones de sonido que no correspondían a ninguna criatura marina conocida, ni a ninguna actividad humana. Era como si el océano mismo estuviera intentando comunicarse. Los investigadores, intrigados y aterrorizados, comenzaron a teorizar que el Nautilus no solo había encontrado su fin, sino que había sido transformado en algo inimaginable. Los rumores sobre experimentos de manipulación del tiempo y dimensiones paralelas comenzaron a surgir, alimentados por el miedo y la curiosidad, y el Nautilus se convirtió en un símbolo de lo desconocido, un faro que iluminaba las tinieblas del océano. A medida que avanzaban los años, otros barcos comenzaron a desaparecer en la misma región del océano, un fenómeno que los marineros llamaron la zona maldita. Algunos afirmaban haber visto formas humanoides emergiendo de las aguas, figuras que parecían ser parte del mismo Nautilus, atrapadas en una especie de limbo eterno. Las desapariciones coincidían con un aumento en la actividad sísmica de la zona, lo que llevó a algunos a especular que el submarino había sido tragado por un fenómeno natural de proporciones colosales, un agujero negro submarino que disolvía la realidad tal como la conocemos. Podría ser que el Nautilus, al igual que sus tripulantes, hubiera sido absorbido por las fuerzas indomables del océano, convirtiéndose en un eco distante de lo que alguna vez fue. En 1993, investigadores de un centro de estudios marinos localizaron lo que parecía ser un objeto metálico en el fondo del océano, al sur de las Islas Salomón. Atraídos por la posibilidad de que fuera el Nautilus, el equipo se sumergió en un submarino sumergible, solo para encontrarse con una estructura en ruinas que presentaba extraños símbolos grabados en su superficie. Estos signos, que no podían ser identificados, evocaban imágenes de culturas antiguas, incluso de civilizaciones perdidas que supuestamente habían dominado el océano mucho antes de que el hombre comenzara a explorar sus aguas. La investigación fue abruptamente detenida por órdenes superiores, alimentando aún más las llamas de la conspiración y llevando a muchos a creer que el gobierno estaba ocultando información vital sobre el Nautilus y lo que realmente significa su legado. En el presente, el misterio del Nautilus perdido persiste. Investigadores independientes, armados con tecnología moderna, continúan explorando las profundidades, pero cada intento parece terminar en fracaso, como si el propio océano estuviera protegiendo su secreto. Podcasts, documentales y foros en línea se han llenado de testimonios de navegantes que afirman haber sentido una presencia ominosa en las aguas cercanas, un recordatorio constante de que el Nautilus, aunque perdido, aún tiene poder. Las teorías abundan, algunos creen que el submarino es un portal a otra dimensión, mientras que otros sugieren que sus tripulantes están atrapados en una eterna batalla contra fuerzas desconocidas.
mientras el tiempo avanza, el Nautilus se mantiene como un símbolo oscuro de lo que podría ser el mayor misterio no resuelto del océano, un enigma que nos desafía a mirar más allá de la superficie y confrontar nuestros propios miedos sobre lo que el abismo puede ocultar. Caso número 2. Los secretos de la Antártida. En las vastas extensiones heladas de la Antártida, un continente cubierto por interminables mantos de nieve y hielo, se oculta un misterio que ha intrigado a científicos, conspiranoicos e historiadores por igual. Desde su descubrimiento en el siglo XIX, la Antártida ha sido objeto de fascinación y temor, no solo por sus inhóspitas condiciones climáticas, sino también por las extrañas anomalías geológicas y los secretos que parecen latir debajo de su superficie helada. En 1958, durante la Guerra Fría, se estableció una base científica llamada Dome Sea, donde investigadores de múltiples naciones comenzaron a hacer descubrimientos que desafiaban nuestras concepciones sobre la historia de la Tierra. Entre ellos, se encontraron estructuras que no podían explicarse por la naturaleza, lo que llevó a algunos a especular que podrían ser vestigios de civilizaciones antiguas perdidas, o incluso, artefactos de origen extraterrestre. Las teorías se multiplicaron, sugiriendo que lo que se esconde bajo el hielo podría cambiar por completo nuestra comprensión de la humanidad. Uno de los hallazgos más inquietantes fue el descubrimiento de enormes formaciones subglaciares que parecían tener patrones geométricos inusuales. En 2002, un equipo de arqueólogos encontró lo que parecía ser una construcción monumental, con ángulos rectos y simetrías que se asemejaban a las pirámides de Egipto. Este hallazgo generó un torrente de especulaciones. ¿Podría la Antártida haber sido alguna vez un centro de actividad para civilizaciones avanzadas que existieron antes del último periodo glacial? A medida que las excavaciones continuaban, surgieron relatos de encuentros extraños y fenómenos inexplicables. Algunos investigadores afirmaban haber escuchado ecos de voces en la distancia, mientras que otros hablaban de luces misteriosas que danzaban sobre los cielos antárticos. Estas historias alimentaron aún más la idea de que la Antártida no solo era un lugar de hielo y desolación, sino un refugio para secretos que deberían haber permanecido enterrados. La situación se tornó aún más crítica cuando, en 2016, un grupo de científicos de un programa internacional dedicado al estudio del cambio climático reportó la desaparición de uno de sus miembros en circunstancias misteriosas. El Dr. Samuel Klein, un renombrado geólogo, desapareció sin dejar rastro mientras investigaba una anomalía magnética en el área conocida como Polo del Inaccesible. Sus compañeros de trabajo, aterrorizados por la posibilidad de encontrarse con algo que no podían comprender, decidieron abandonar la expedición y dar aviso a las autoridades. Sin embargo, al regresar a la civilización, descubrieron que sus informes habían sido censurados y que estaban sujetos a un estricto silencio. La comunidad científica comenzó a murmurar sobre la existencia de una conspiración encubierta destinada a mantener los secretos de la Antártida fuera del alcance del conocimiento público. Las preguntas no tardaron en surgir. ¿Qué había descubierto realmente el Dr. Klein? ¿Y qué fuerzas estaban tratando de silenciarlo? La inquietante sensación de que algo grande estaba ocurriendo en la Antártida se intensificó aún más en 2018, cuando un satélite de la NASA capturó imágenes de una estructura masiva emergiendo lentamente del hielo en la costa de la isla de Smith. Las imágenes mostraban una construcción rectangular, con un diseño que desafiaba toda lógica arquitectónica conocida y que parecía brillar con una luz interna. Los teóricos de la conspiración comenzaron a especular sobre lo que podría ser una puerta de entrada a otra dimensión, un antiguo templo construido por seres de otro mundo, o incluso la evidencia de una civilización extraterrestre que había dejado su huella en nuestro planeta antes de desaparecer. La comunidad científica, por su parte, se dividió entre quienes consideraban que se trataba de un fenómeno natural y aquellos que creían que era un indicio de algo mucho más profundo y oscuro. A medida que aumentaba la presión pública, varios gobiernos comenzaron a enviar expediciones clandestinas a la Antártida, incrementando la paranoia y las teorías sobre la existencia de bases secretas. No obstante, no fue hasta 2022 que un grupo de periodistas de investigación logró infiltrarse en una misión científica altamente clasificada en la región de la península antártica. Sus descubrimientos fueron escalofriantes, lograron documentar la existencia de laboratorios subterráneos donde se llevaban a cabo experimentos genéticos y de manipulación del clima.
Los informes de estos valientes reporteros revelaron que los experimentos no solo eran ilegales, sino que también estaban relacionados con un intento por parte de ciertas potencias mundiales de aprovechar el potencial energético del continente. La revelación de estas atrocidades provocó un escándalo internacional, pero también un velo de silencio que envolvió la investigación. Las amenazas recibidas por los periodistas no tardaron en llegar, y muchos de ellos se encontraron huyendo por sus vidas mientras otros desaparecían sin dejar rastro, como el Dr. Klein años antes. El misterio de la Antártida continúa arrojando sombras sobre el futuro de la humanidad. Mientras algunos la ven como un laboratorio donde se cocinan los próximos grandes avances tecnológicos, otros advierten sobre los peligros inherentes a desenterrar secretos que han estado dormidos durante milenios. Las voces susurrantes del viento antártico parecen advertirnos de que hay cosas que nunca debieron ser descubiertas. Así, la Antártida permanece como un enigma perpetuo, un continente que guarda más de lo que revela, alimentando las teorías de conspiración y el terror en el corazón de quienes osan acercarse a sus cielos eternos. Con cada expedición que se adentra en su dominio, queda la pregunta: ¿quiénes son los verdaderos guardianes de estos secretos, y qué precio estamos dispuestos a pagar para descubrir lo que yace bajo el hielo? Caso número 3. Las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, un vasto y enigmático vacío de océano delimitado por Miami, Bermuda y Puerto Rico, ha sido durante décadas el escenario de una serie de eventos inexplicables que han dejado a la humanidad en estado de perplejidad y terror. Desde el siglo XV, cuando los exploradores europeos comenzaron a navegar estas aguas, se registraron avistamientos extraños y desapariciones misteriosas de barcos y aviones. Sin embargo, el verdadero inicio del mito moderno se puede rastrear a 1918, cuando el carguero USS Cyclops desapareció sin dejar rastro con más de 300 hombres a bordo. En este caso, no se encontraron restos, ni señales de auxilio, simplemente se esfumó, como si el océano se lo hubiera tragado. Este evento marcó el comienzo de una larga lista de desapariciones que seguirían a lo largo del siglo XX. En 1945, el horror se intensificó con la misteriosa desaparición de 5 bombarderos torpederos de la Marina de los Estados Unidos, conocidos como el Vuelo 19. El escuadrón, compuesto por 14 hombres entrenados y experimentados, partió de Fort Lauderdale para un ejercicio de entrenamiento de rutina. Sin embargo, el vuelo terminó en una pesadilla cuando los pilotos informaron de problemas con sus brújulas y se encontraron desorientados en medio del océano. Tras una serie de mensajes confusos, el contacto se perdió y, a pesar de los esfuerzos de rescate, nunca se encontraron rastros de los aviones ni de sus tripulantes. Como colofón a este desastre, un hidroavión enviado a buscarlos también desapareció, convirtiendo esta misión de salvamento en un capítulo más de horror dentro del Triángulo. ¿Qué fuerzas sobrenaturales o desconocidas actúan en estas aguas? La teoría de lo desconocido no tardó en florecer. Algunos investigadores apuntan a fenómenos naturales, como campos magnéticos que podrían alterar instrumentos de navegación. Otros, sin embargo, sugieren algo más siniestro: portales hacia otras dimensiones o incluso bases extraterrestres ocultas en el fondo marino. Las leyendas urbanas que rodean al Triángulo de las Bermudas abarcan desde relatos de antiguos dioses que exigen sacrificios humanos hasta experimentos militares secretos que salieron horriblemente mal. Entre estas teorías, la más inquietante es la que sugiere un vínculo con el llamado efecto Bermudas, donde un fenómeno geológico podría liberar burbujas de metano bajo el agua, creando bolsas de aire que hacen que barcos y aviones se hundan en cuestión de segundos. Pero, ¿qué hay de las almas que se pierden en estas aguas? ¿Son solo víctimas de la naturaleza o son capturadas por fuerzas más oscuras? A medida que avanzamos en el tiempo, las desapariciones siguen acumulándose. En 1970, el barco de carga El Faro se hundió en el Triángulo durante una tormenta, pero no fue la tormenta lo que aterrorizó a la comunidad, sino la incapacidad de encontrar alguna evidencia de su hundimiento. En 1980, un pequeño avión privado desapareció mientras volaba sobre el área, y una vez más, la búsqueda resultó infructuosa. Cada año, más de 1000 personas desaparecen en el Triángulo de las Bermudas, y la cantidad de misterios sin resolver parece crecer incesantemente. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si existe una conexión entre todas estas desapariciones.
¿Podría haber un patrón que los une, algo que aún no hemos logrado descifrar? Las investigaciones han revelado que la historia del Triángulo de las Bermudas está llena de contradicciones. Por un lado, se presentan datos que sugieren que estas desapariciones son raras en comparación con otras rutas marítimas y aéreas del mundo. Pero, por otro lado, el aura de misterio que rodea a esta región ha alimentado la imaginación popular y ha dado lugar a innumerables teorías de conspiración. Algunos argumentan que el gobierno de los Estados Unidos está ocultando información sobre lo que realmente sucede en el Triángulo, mientras que otros creen que se trata de un experimento militar encubierto para desarrollar tecnología de control del clima. Con cada nueva desaparición, un nuevo hilo de misterio se teje en la narrativa ya retorcida de este lugar. Finalmente, el Triángulo de las Bermudas continúa siendo un símbolo de lo desconocido, un recordatorio escalofriante de que hay cosas en nuestro mundo que aún escapan a nuestra comprensión. Las historias de aquellos que se han perdido en sus aguas son un eco constante de la intriga y el terror que rodean a este fenómeno. A medida que la ciencia avanza y nuestras herramientas de exploración mejoran, la pregunta persiste: ¿podremos algún día desentrañar los secretos del Triángulo de las Bermudas, o está destinado a permanecer como un abismo de enigmas, un santuario de almas perdidas, atrapadas entre la realidad y la ficción? Las aguas continúan su danza silenciosa, y el terror aguarda en cada ola, en cada sombra que se asoma en el horizonte, mientras el misterio del Triángulo de las Bermudas sigue flotando en la bruma del tiempo. Caso número 4. El tesoro infinito de Oak Island. Capítulo 4. El tesoro infinito de Oak Island. La oscura y enigmática historia de Oak Island comienza en el año 1795, cuando un joven llamado Daniel McGuinness encontró un misterioso pozo en la isla, ubicado en la costa de Nueva Escocia, Canadá. Lo que parecía ser un simple agujero en el suelo se transformó en una leyenda de tesoros y secretos ocultos. Junto a sus amigos, M.C. Guinness decidió excavar, impulsado por la idea de que el lugar podría albergar un tesoro inimaginable, quizás incluso los restos de la legendaria fortuna de los piratas. Sin embargo, lo que encontraron no fue oro ni joyas, sino un torrente de desdichas que persiguió a cualquier persona que osara adentrarse en los profundos misterios de la isla. Los primeros indicios de la maldición de Oak Island comenzaron a manifestarse con la muerte de uno de los socios de M.C. Guinness, quien perdió la vida en un accidente relacionado con las excavaciones. Esta tragedia sería solo el comienzo de un sinfín de desgracias. A medida que pasaron los años, la isla atrajo a varios grupos de aventureros y buscadores de tesoros, cada uno más desesperado que el anterior por desenterrar sus secretos. En 1803, una compañía denominada The Onslow Company llegó a la isla y, tras meses de arduo trabajo, descubrió una serie de plataformas de madera a diferentes profundidades, así como más pozos, cada uno de ellos lleno de agua, lo que complicaba cada intento de excavación. A pesar de los esfuerzos, el trabajo se detuvo cuando los hombres comenzaron a escuchar ruidos extraños, murmullos en la brisa que parecían advertirles que abandonaran la isla. La sensación de ser observado se volvía cada vez más intensa, como si una fuerza oscura estuviera protegiendo el secreto de Oak Island. Desde ese momento, la isla se convertiría en un imán para la tragedia y el misterio. Con cada nueva expedición, el número de muertes y accidentes aumentaba. En 1861, 3 hombres murieron en un derrumbe mientras intentaban llegar a lo que muchos creían era una cámara secreta llena de tesoros. Este hecho hizo que la historia de Oak Island se propagara como pólvora, alimentando un ciclo de obsesión y desesperación en aquellos que anhelaban descubrir la verdad. Las teorías sobre el origen del tesoro empezaron a florecer. Algunos sostenían que pertenecía a los templarios, otros que era un escondite de la familia real británica. Pero, ¿por qué un tesoro tan valioso se encontraría en una isla remota y olvidada? La respuesta se volvía cada vez más impenetrable. En 1897, un grupo de empresarios se unió para formar la Oak Island Association, quienes creyeron que tenían la clave para desvelar el secreto. Sin embargo, el destino les jugaría una mala pasada, la maldición continuaba su obra. Los años pasaron y el proyecto de excavación se estancó en un ciclo interminable de fracasos. En 1909, se descubrió un artefacto único, un bloque de piedra con inscripciones extrañas que aún no han sido descifradas. ¿Era un mensaje de advertencia?
¿Un intento de proteger el tesoro de quienes deseaban apoderarse de él? Cada explorador que trabajaba en la isla parecía estar destinado al fracaso, y la historia de la maldición se expandía, convirtiéndose en una narrativa trágica que atrapaba a los buscadores de tesoros en una red de intrigas y supersticiones. Entre los muertos y desaparecidos, se contaban nombres famosos, desde aventureros hasta aristócratas, todos atraídos por la promesa de riqueza que nunca llegaba. Mientras tanto, la isla, envuelta en un halo de misterio, parecía reírse de aquellos que intentaban desentrañar sus secretos. En 1965, un nuevo interés por la isla resurgió gracias a la llegada de la serie de televisión The Curse of Oak Island. Desde entonces, las cámaras han seguido a los hermanos Lajeana y a su equipo de investigadores, quienes han dedicado su vida a desenterrar el misterio que ha atormentado a tantos antes que ellos. Sus esfuerzos han revelado nuevos hallazgos, herramientas antiguas, fragmentos de metal y otros indicios que sugieren que algo realmente valioso podría estar escondido en las profundidades de Oak Island. Sin embargo, con cada descubrimiento, la sombra de la maldición parece crecer más. La salud de algunos miembros del equipo ha comenzado a deteriorarse de formas inexplicables, y extrañas coincidencias han llevado a especulaciones sobre una conexión entre la isla y fenómenos paranormales. ¿Es posible que el tesoro esté custodiado por fuerzas que trascienden la comprensión humana? El verdadero horror de Oak Island no radica únicamente en la búsqueda del tesoro, sino en las preguntas que surgen de cada intento por desenterrar sus secretos. ¿Por qué tantos han muerto? ¿Qué es lo que realmente guarda la isla? La historia de Oak Island es un laberinto de intriga y terror, donde cada esquina está marcada por la sangre de aquellos que se atrevieron a desafiarla. Mientras el misterio continúa sin resolverse, la isla permanece como un oscuro recordatorio de que algunas verdades están destinadas a permanecer enterradas y que el deseo de obtener riquezas puede llevar a la perdición. Así, el eco de las voces de los caídos resuena en el viento, advirtiendo a los buscadores que el verdadero tesoro de Oak Island podría no ser más que una ilusión, un canto de sirena que los atrae hacia su inevitable final. Caso número 5. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. El misterio de los sonidos captados en el espacio exterior ha intrigado a la humanidad desde que el hombre miró hacia las estrellas y comenzó a cuestionar su lugar en el vasto universo. Todo comenzó en 1960, cuando el astrofísico Frank J. Malina, junto con su equipo en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, detectó una serie de pulsos extraños a través de un radiotelescopio. Estos sonidos, que al principio parecieron ser meras interferencias, pronto se transformaron en un enigma que desafiaba toda lógica. Aquellos ruidos no eran simples ecos de fenómenos astronómicos conocidos, estaban impregnados de una cadencia casi musical, como si un artista cósmico estuviera componiendo una sinfonía en la oscuridad del espacio. Pero, ¿qué significaban realmente? ¿Eran señales de vida extraterrestre o simplemente un reflejo de nuestras propias ansiedades existenciales? A lo largo de las siguientes décadas, los avistamientos de estos sonidos continuaron, alimentando un creciente interés por parte de científicos y conspiracionistas por igual. En 1977, durante una búsqueda de señales de inteligencia extraterrestre, el radioastrónomo Jarre R. Eman registró un pulso inusualmente fuerte que duró 72 segundos. Este evento se conoció como el Wow Signal, un nombre que encierra tanto asombro como terror. La señal parecía provenir de la constelación de Sagitario, pero a pesar de intensas investigaciones, nunca se pudo determinar su origen. Algunos teóricos sugieren que podría haber sido una transmisión de una civilización avanzada, mientras que otros creen que puede haber sido una manifestación de un fenómeno natural desconocido. Lo que es indiscutible es que esta señal dejó una huella imborrable en la psique colectiva. ¿Estamos realmente solos en el universo? Los años pasaron y los sonidos misteriosos no cesaron. En 2003, un grupo de científicos de la Universidad de Colorado observó un fenómeno conocido como pulsos de radio rápidos, FRBS. Estos eventos fugaces y extremadamente potentes de radio se producen en distancias inimaginables y, al igual que los sonidos anteriores, dejan a los investigadores en un mar de preguntas. Se han propuesto teorías que van desde la colisión de agujeros negros hasta el posible uso de tecnología avanzada por parte de civilizaciones alienígenas.
La duda persiste, cada FRB es un grito de auxilio, un eco de un pasado perdido, o tal vez una advertencia sobre lo que está por venir. Cada nuevo descubrimiento solo parece sumar más capas al misterio, convirtiendo el cielo estrellado en un escenario de horror cósmico. Sin embargo, el horror no se limita solo a los sonidos. La percepción de los mismos ha generado una serie de leyendas urbanas que recorren Internet como un virus. Desde la idea de que los sonidos son llamados de criaturas abisales que habitan en dimensiones paralelas, hasta la teoría de que la Tierra está siendo observada por seres interdimensionales que se comunican con nosotros a través de estas ondas de radio. A medida que se difunden estas narrativas, se alimentan temores profundamente arraigados en la cultura popular, el miedo a lo desconocido, a lo que acecha más allá del velo de nuestra realidad. Las historias de encuentros cercanos y abducciones se entrelazan con el misterio, creando un tejido de terror que hace que incluso los escépticos se pregunten si hay algo más allá de lo que podemos ver. Conforme el tiempo avanza, también lo hacen las teorías de conspiración. Existen quienes afirman que gobiernos de todo el mundo han estado encubriendo información sobre estos sonidos, ocultando la verdad detrás de ellos para evitar el pánico mundial. Documentales, foros en línea y canales de YouTube están llenos de especulaciones sobre cómo organizaciones secretas han tratado de silenciar a aquellos que han intentado investigar más profundamente. Los testimonios de supuestos exempleados de agencias espaciales y militares añaden un matiz escalofriante a esta narrativa, sugiriendo que hay secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del universo y nuestra propia existencia. Si estos rumores son ciertos, ¿qué otras verdades aterradoras nos están ocultando? A medida que nos adentramos en la era moderna, los avances tecnológicos han permitido una mayor captación de estos fenómenos. Con telescopios más sofisticados y redes de satélites orbitando la Tierra, la posibilidad de captar sonidos inexplicables se vuelve cada vez más frecuente. Pero, en lugar de traer respuestas, estos avances han alimentado aún más el misterio. En 2020, un nuevo tipo de señal fue detectado, conocida como señales de milisegundos. Estas señales, que aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, han dejado perplejos a los científicos. La repetición y la regularidad de algunos de estos sonidos sugieren que podrían ser más que simples anomalías, tal vez incluso una forma de comunicación. Pero si es así, ¿quién o qué está tratando de comunicarse con nosotros? La idea de que podamos estar en contacto con inteligencias más allá de nuestra comprensión plantea preguntas inquietantes sobre nuestra propia naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. En última instancia, los sonidos misteriosos del espacio exterior continúan resonando en las mentes de aquellos que se atreven a mirar hacia arriba, desafiando a la razón y alimentando el terror a lo desconocido. Este fenómeno trasciende el simple interés científico, es un recordatorio escalofriante de que, aunque estamos rodeados de tecnología y conocimiento, todavía hay vastas extensiones de la realidad que permanecen fuera de nuestro alcance. En un cosmos tan inmenso y lleno de secretos, la posibilidad de que no estemos solos, de que haya fuerzas en juego que no comprendemos, es una idea que nos aterra y fascina a partes iguales. Y así, mientras los ecos de estos sonidos continúan atravesando el vacío del espacio, la humanidad sigue buscando respuestas a preguntas que tal vez nunca deberían haber sido planteadas.